Bienvenido a nuestro ejemplo de probabilidad que implica el uso de combinaciones. Una empresa emplea a 5 hombres y 7 mujeres. 3 empleados son seleccionados al azar para asistir a una conferencia. Encuentre la probabilidad que el empleado seleccionado constituirá primero 3 mujeres, luego 2 hombres y una mujer, luego un hombre y 2 mujeres. Para referencia, tenemos la definición de probabilidad y una combinación lista a continuación en rojo. Para encontrar la probabilidad de cada evento queremos determinar el número de maneras favorables y dividir por el número total de maneras que los empleados pueden ser seleccionados. Por lo tanto, para la primera probabilidad, la probabilidad de seleccionar 3 mujeres desde que hay un total de 7 mujeres y estamos seleccionando 3 empleados, el número favorable de maneras de seleccionar a las 3 mujeres sería 7 elige 3. Sabemos que tiene que ser una combinación porque el orden de la selección no importa, mientras los 3 sean mujeres. Y entonces para el número total de maneras que 3 empleados que se pueden seleccionar de un total de 12 empleados serían 12 elegir 3. Este cociente nos daría una probabilidad de seleccionar 3 mujeres. Ahora para el próximo paso evaluaremos estas combinaciones a mano y luego compruébelas en la calculadora. Así que tenemos n elige r. Esto igual a n factorial dividido por n, r factorial que significa para 7 elige 3. Tendríamos 7 factorial dividido por 7, 3 factorial, eso es 4 factorial y luego 3 factorial. Vamos adelante y expanda 7 factorial. Entonces pararemos en 4 y escribirlo como 4 factorial, 7 factorial es igual a 7 por 6 por 5x. Pararemos aquí porque tenemos un factorial 4 exaneutones el denominador, así que escribiremos esto como 4 factorial. Y nuestro denominador es 4 factorial, y 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Así que en este formulario 4 factorial sobre 4 factorial se simplifica a 1. 2x3 exasiemen 6. Y 6 simplificaría 1, dejando nosotros con 7 por 5 o 35. Ahora hagamos lo mismo para 12 elige 3. Tendríamos 12 factoriales divididos por 12, 3 igual 9, así tenemos 9 factoriales, 3 factoriales. Así que escribiré 12 factorial como 12 por 11 por 10 por 9 factorial. Estamos parando aquí porque tenemos un factor 9 en el denominador. Y 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Son 9 factorial se simplifica a 1. 2 por 3 es igual a 6, y 6 se divide incluso en 12. Así que estos dos factores hacia afuera, y luego 12, simplificaría a 2. Así que dejamos con 2 por 11 por 10, que serían 220. Esto sería la probabilidad de seleccionar a 3 mujeres, pero cuando expresamos la probabilidad como fracción, debemos simplificar tanto como es posible. Estos ambos contienen un factor común de 5, así que los dividimos ambos por 5. Nuestra probabilidad simplificada como fracción sería 7/44. Ahora la probabilidad también puede expresarse como un decimal o porcentaje. También hagamos eso. 7/44 sería aproximadamente 0.1591. Para convertir esto en un porcentaje, multiplicaremos por 100, por lo tanto, sería aproximadamente 15.91%. Ahora también mencioné que evaluaríamos estas combinaciones en la calculadora. Vamos adelante y compruebe nuestro trabajo. Para evaluar 7 elige 3 exaneutones la calculadora primero pulsaremos 7 luego matemáticas, dejar la flecha a la probabilidad, la opción 3 exasiemens combinación, y ahora ingresaremos 3 por 7 elija 3. Tenga en cuenta que es 35. Ahora evaluaremos 12 elija 3, tan nuevo, 12, matemáticas, flecha izquierda, opción 3, y entonces 3, entrar. 220 que verifica nuestro trabajo es correcto. Para el segundo ejemplo, queremos encontrar la probabilidad de seleccionar 2 hombres y una mujer. Así que para esta probabilidad, el denominador o el número total de maneras de seleccionar 3 personas va a ser el mismo,
Eso será 12 elige 3. Pero entonces para el numerador o el número favorable de maneras de seleccionar 2 hombres de 5 hombres sería 5 elige 2x. Este es el principio de conteo. El número de maneras de seleccionar una mujer de 7, que sería 7 elige 1. Bien, ya sabemos que el denominador es 220. Ahora, vamos adelante y evaluemos 5 elige 2 y 7 elige 1 mano. Bien, 5 elige 2 igual 5 factorial dividido por 3 factorial 2 factorial. Así que escribiré 5 factorial es 5 por 4x. Bien, tenemos un 3 factorial en el denominador. Así tendremos 3 factorial dividido por 3 factorial 2 factorial que es 2 por 1. 3 factorial se simplifica a 1. 4 y 2 simplifican. Hay 2 hexaneutones 2 y 2 y 4. 5 elige 2 igual 10. Realmente no debemos tener que resultar 7 elige 1. Si tenemos 7 personas, y estamos eligiendo a una persona, habría 7 maneras de hacerlo. Nuestro numerador es 10 por 7, que sería 70. 70 dividido por 220. Factor común de 10, así que como fracción la probabilidad sería 7/22. Vamos adelante y convierte esto en un decimal y un porcentaje. 7 dividido por 22 sería aproximadamente 0.3182. Multiplicando por 100, esto nos da el 31.82%. Y ahora por el último ejemplo queremos determinar la probabilidad de seleccionar un hombre y 2 mujeres. Bien, de nuevo, nuestro denominador se mantendrá mismo. Eso será 12 elige 3. Ahora, seleccionamos un hombre de 5. Eso es 5 elige 1x. El número de maneras de seleccionar 2 mujeres de 7 que serían 7 elige 2. De nuevo, ya sabemos que 12 elegir 3 sería 220, pero debemos reconocer que 5 elige 1 sería 5. Y solo por tiempo 7 elige 2 igual 21, así que esto sería 105 220. Factor común de 5, así que es simplificar a 21 44. Vamos adelante y convierte esto en un decimal y un porcentaje. 21 dividido por 44 va a ser aproximadamente 0.4773. Que como porcentaje sería aproximadamente 47.73% multiplicando el decimal por 100 y agregando el símbolo de porcentaje. Bueno, espero que encontraron estos 3 ejemplos útiles. Gracias por ver.